Muy buenas tardes, amigas y amigos de Círculo Virtuoso. Iniciamos nuestro programa del día de hoy, 17 de abril 2019, una Semana Santa de muchísima reflexión. Noticia lamentable para el Perú y el mundo entero esta mañana, cuando el expresidente Alan García Pérez se quitó la vida de un balazo en la cabeza en su domicilio, cuando, por supuesto, el personal de la Fiscalía allanaba su casa y lo que le comunicaban era que iba a tener que acudir, dentro del rigor de lo que corresponde a la prisión preliminar y probablemente para agilizar las investigaciones del caso Odebrecht. Implicado, por cierto, también 10 personas más del entorno del gobierno del expresidente García, 2 veces presidente del Perú, por cierto. Ha sido parlamentario, una situación que enluta a todo el país. Los adversarios, por cierto, no están seguramente lamentándolo, sino más bien considerando de que fue un cobarde. Eso es lo que consideran los adversarios. Y por el otro lado se genera la polémica, amigas y amigos, cuando consideran pues de que frente a una situación donde había un excesivo rigor por parte de la Fiscalía y el Poder Judicial de todas maneras encarcelarlo y no esperar este 23 de abril, donde finalmente el ciudadano brasileño Barata declare y finalmente se dilucide si es que realmente el expresidente García era receptor de los $5 millones que está en investigación. Hubo una especie de apresuramiento y eso termina con la vida de un 2 veces presidente en nuestro país. Por supuesto, el mundo entero, ¿no? La noticia ha recorrido todo el mundo entero y los presidentes de muchos países vienen dando el pésame, por cierto, y lamentan mucho esta situación, cuando se consideró pues que en vida el presidente García era un ciudadano con una inteligencia y un gesticular avasallante. No por gusto llegó 2 veces a la presidencia, pese a que, por cierto, en su juventud, errores de juventud como se lo consideró en su primer gobierno, fue complicado la situación económica que le tocó gobernar, y eso fue golpe, digamos, de duras críticas, ¿no? Y terminó después exiliado en el vecino país de Colombia, ¿no? Finalmente termina, digamos, en Europa, precisamente en Francia, pero las investigaciones en rigor también se dieron cuando se consideraba por parte de Fernando Olivera, quien desde la oposición más recalcitrante en aquella época consideraba que había recibido sobornos en el famoso proyecto del tren eléctrico, ¿no? Recordarán ustedes de Sergio Zaragoza. Bueno, lo cierto es que Alan García retorna al Perú después de que el expresidente Alberto Fujimori depone el poder renunciando por fax desde Japón, ¿no? Entonces retorna a nuestro país, postula el 2016, gana las elecciones y se hace del poder en una segunda oportunidad, que por cierto pidió a todos los votantes, a toda la población, al gran soberano que es el pueblo, que se le dé esa gran oportunidad, y la oportunidad llegó, amigas y amigos. Es indiscutible, por cierto, que en la segunda gestión de Alan García el Perú se insertó económicamente y se posicionó, y es algo que sería mezquino no tomar en cuenta, amigas y amigos, cuando se recuperó en avances en cuanto a combatir estas anomalías y esta situación. Por ejemplo, la anemia, la pobreza se disminuyó significativamente, pero estos avances, algo que seguramente lo lamentaremos mucho, es que no se pudo hacer frente a una corrupción generalizada, no solamente en los países en vía de desarrollo, en países latinoamericanos, sino también en los países más poderosos como en los Estados Unidos, Francia o Italia, ¿no? Cuando hablamos, amigas y amigos, de que, o escuchamos, ¿no?, quienes sostienen que pues el Perú, por no tomar en consideración recomendaciones de países poderosos, estamos como estamos y nos merecemos estar viviendo esta situación. Sin embargo, es claramente y evidente, es innegable que la corrupción es la que más ataca a los países, sin necesidad de tomar en consideración si se trata de un país latinoamericano en vía de desarrollo o no.
El día de ayer, por supuesto, el expresidente Alan García dio declaraciones a radioprogramas del Perú RPP, en la plataforma y en la radio también, por cierto, y en Canal N, donde efectivamente manifestaba su incomodidad frente a un avasallamiento por parte de la Fiscalía, el mismo Poder Judicial y la oposición, y parte de la prensa sostenía el expresidente en consideración de que estas suspicacias había llegado a que sus enemigos políticos fueran tan recalcitrantes, y todas las investigaciones que se venían a cabo se debería marchar por un conducto regular, pero sin mayor afectación constitucional a sus derechos, ¿no? Y eso es algo que también hemos advertido cuando el reportero de radioprogramas del Perú le pregunta: ¿usted considera que podría ser esta su última entrevista a radioprogramas en libertad? Y Alan García, bueno, sonrió, pero nadie imaginó, claro, por cierto, que de lo que la pregunta estaba concernido a que probablemente la prisión preliminar llegaba de todas maneras hoy, en consideración que había fuentes fidedignas de los periodistas que de todas maneras la prisión preliminar contra Alan García se daba el día de hoy. Nadie imaginó que era la última entrevista del expresidente y hoy día finalmente termina quitándose la vida. Es muy lamentable porque, amigas y amigos, cuando hablamos de qué tanto puede pesar esta situación cuando somos seres humanos, en esta semana pues de reflexión de la Semana Santa hay que tomar en consideración como hermanos, como seres y como hombres de espiritualidad, hombres de fe, que frente a situaciones en las que podríamos evitar, ¿qué tanto hemos trabajado para evitarla? ¿Por qué la corrupción tiene que cobrar vidas? ¿No? ¿Por qué el aniquilamiento de personas, ¿no? Autoeliminarse? Es algo que queda en la pregunta, en la interrogante. Mucho se habla, por cierto, de que las instituciones se deben robustecer, que los oficiales de cumplimiento, eso implica que va a asegurar de que las personas también se protejan y no estén, como alguien manifiesta, que en arca abierta el justo peca, ¿no? Las personas más honestas, las personas más transparentes, más formadas, cargadas de moral, finalmente navegando en el dinero terminan cogiéndose a unos dólares a sus bolsillos, y eso es algo que sí podemos evitar. Podemos evitar, por cierto, robusteciendo seguramente las medidas, las transparencias, el check-in balance para asegurarnos de que nadie caiga en la tentación del dinero o en la tentación del pecado, mayor aún si se trata de alguien que podría quitarse la vida. El expresidente García, por supuesto, no pudo soportar, entendemos, y los análisis, por supuesto, que vienen de distintos frentes, ¿no? Cuando podríamos considerar que lo que Alan García en su imaginación, y de acuerdo a las declaraciones, por cierto, y su intento de asilarse en distintas embajadas, no dio los resultados correspondientes, un derecho constitucional inevitable, amigas y amigos, al margen de las discusiones políticas de distintos frentes que podrían darse. El derecho constitucional del asilo político sí era una prerrogativa, o en todo caso el análisis en rigor que le correspondía a los países correspondientes, ¿no? Y el expresidente García lo utilizó como un derecho constitucional, mayor aún cuando se trataba de un expresidente bastante polémico, en el sentido de que generaba mucho clamor, pero también cierto rechazo por grupos opositores. Imaginemos pues que un expresidente con ese prestigio que tuvo, un hombre con una inteligencia, repito, un gesticular avasallante, una capacidad de convencimiento, imaginarse simplemente de estar enmarrocado y ser la noticia mundial de un dos veces expresidente camino al patíbulo, el rostro patibulario del expresidente García, es algo que en un instante seguramente se cegó y se dio un disparo mortal. Ahora, por cierto, amigas y amigos, el tema de la corrupción, finalmente, claro, consideramos de que el análisis está girando en qué tanto pesa el rigor de la Fiscalía y el rigor del Poder Judicial, porque del otro lado también se considera de que
Hay expresidentes como Alejandro Toledo que no se le toma el rigor y el expediente no corre, anda un poco enmarañado, con una lentitud, una parsimonía, y él sigue disfrutando en el extranjero, en los Estados Unidos, ¿no? También hoy día hemos escuchado, por cierto, también el pronunciamiento de muchísimas autoridades internacionales. En el Perú, por cierto, los alcaldes de distintas capitales de nuestro país, incluso esas autoridades como por ejemplo la misma alcaldesa de Lima, dar el más sentido pésame a la familia García Pérez, ¿no? Por supuesto que la exalcaldesa Susana Villarán también está inmersa en una situación muy complicada que le podría llevar a la cárcel, y eso es también algo que hoy día de la mañana tomó por sorpresa a Mercedes Cabanillas mientras conducía mi vehículo sintonizando RPP, por cierto. Escuché la comunicación telefónica que se hace con la doctora, es diputada y también es ministra de Educación, Mercedes Cabanillas, cuando por supuesto estaba manifestando su incomodidad por la prisión preliminar que se iba a dar del expresidente García. No imaginaba en el instante que Alan García ya estaba siendo conducido al Casimiro Ulloa, donde finalmente termina la vida. Sorpresa para todos nosotros, sorpresa para el mundo entero, que en realidad desde el Partido Aprista hacen la invitación a todos los compañeros para que participen en el velorio desde esta tarde y las exequias, por supuesto, este Viernes Santo. Vamos a una brevísima pausa y continuamos. Yo renuncie a la presidencia de la República. Este aspecto de la investidura presidencial se ve afectada ya cuando se advierte que en realidad había estos manejos políticos para salvar la situación de la crisis del presidente Pedro Pablo Kuczynski, en una situación en la que realmente estaba en peligro su misma investidura presidencial, ¿no? En raíz de las situaciones que hemos podido advertir referente a las constructoras, y él estaba inmerso en una situación de manejos o conflicto de intereses cuando había sido ministro de Estado, ¿no? Conocidas las irregularidades. Ya sí, un poquito el tráfico, me comprende la situación, amigo. Cuéntanos cómo inicia la cevichería, la comida, todo. Todo nace en un puestito de carretilla. Ajá. Hace más de 40 años. Es ahí donde empezó mi papá. Yo vine solo. Solo. Una carrita de madera. Ajá. Puras conchas era usted. Conchitas negras. Mira, ya soy cliente permanente acá. ¿Ya cuántos años vienes acá a comer? Ya perdí la cuenta, creo algo de 5 años. Y siempre acá. Fiel a la causa. Este es el negocio de tu papá, su carretilla, todo. ¿Y tú? Bueno, ahora te voy a invitar a mi local, que he desarrollado las técnicas que ahora vas a ver en un nuevo local. Oye, y son 3 hijos ustedes, ¿no? ¿Tienes 3 hijos? Dos damas y un varón que está... Y a todos les inculcaste la comida. Así es, Escúchame, la comida y el look también. El look, mira, ese look. Ah, con la cosa la moda, pues, está la moda. Un look crema, pues. Ah. Otra situación que complica también es en el sentido de la lucha frontal frente a todas estas anomalías, amigas y amigos, porque por cierto la Fiscalía viene trabajando también arduamente, ¿no? Hemos tomado conocimiento de que la situación de salud del expresidente Pedro Pablo Kuczynski se ha complicado el día de hoy, ¿no? Es consabido, como ustedes han advertido en las noticias, de que anoche pasada a las 10 de la noche se decidió pues internar en una clínica
local al expresidente Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? En razón a su afectación cardíaca, una situación que podría poner en riesgo la vida del expresidente, también purgando una prisión preliminar. El día de hoy también tenemos que se está llevando pues a cabo dentro del juzgado, en la sala correspondiente, si es que se da la prisión preventiva contra Pedro Pablo Kuczynski. En ese escenario, su salud del expresidente de ya 80 años es bastante complicado su situación. Una situación, amigas y amigos, bastante complicada, que internacionalmente está comentándose porque esta situación de nadie se salva, pues, ¿no? Todos los expresidentes en una situación complicada de corrupción. El exministro Enrique Cornejo Ramírez, exministro de Transporte, expresidente del Banco de la Nación en varias oportunidades, un ciudadano muy académico, con maestría, con doctorado, con una aquilatada experiencia en lo que es la gestión del Estado, ¿no? Un gran ejecutor, por cierto, también está inmerso dentro de lo que compete a las investigaciones del caso Odebrecht. Por supuesto que el ex ministro de Estado, Enrique Cornejo, se ha entregado inmediatamente y considera que él va a salir muy bien librado de esto, porque es concreto para él de que no va a ser implicado, en razón de que él no está inmerso en estas situaciones de, por supuesto, sus colaboradores de confianza sí están ya purgando condena por estos dineros mal habidos en sus cuentas o en algunas cuentas de paraísos fiscales como Andorra. El señor Atala también es es presidente de Petroperú, también está en la misma situación de que tiene que ir a prisión preliminar, ¿no? Situación complicada, definitivamente, y cómo vamos a enfrentar es un enorme reto, un gran desafío para nosotros que estamos haciendo patria, amigas y amigos. Cómo enfrentamos esta enorme anomalía de crisis de corrupción, mayor aún cuando ha pasado ya, consideramos, suficiente tiempo y los procesos avanzan a una lentitud o con una parsimonía seguramente insospechada cuando se iniciaron estas investigaciones. Digamos que dentro de lo que es el marco jurídico, para eso tenemos esta disciplina del derecho, o si el derecho es ciencia, es una discusión aparte, pero en el mundo jurídico y en el rigor de lo que significa hacer justicia en un país, estos juicios no deberían prolongarse por tanto tiempo, ni en la Fiscalía ni en el Poder Judicial, para que no lleguemos a esta situación donde se polariza el país y la visión política y los mismos líderes, los representantes de estos partidos o estos grupos que llegaron al poder, consideran que están avasallando sus derechos constitucionales. Y estar en esta situación, amigas y amigos, donde se enfrentan posiciones, finalmente, como siempre conversamos, el derecho es relativo. El derecho no es 1 más 1 es 2, el derecho es relativo. Y cuando más complejas sean estas situaciones, mayor polarización nos trae y nada bueno nos hace como peruanos, y sobre todo cuando consideramos que tenemos el gran reto de superar todas estas anomalías y enfrentarla y terminar de una vez con todos estos males. Eso es, digamos, en el contexto de toda una noticia que ha rebasado fronteras, pero si hablamos de las instituciones dentro de nuestros departamentos, dentro de nuestras provincias o dentro de nuestro distrito, es muy lamentable también situaciones que vienen ocurriendo. Casos de corrupción, casos en los que hay delitos penales económicos, casos en donde hay pugnas de poder,
y donde de por medio también hay amenazas de muerte o hay situaciones que no deberíamos siquiera ya estar hablando de esta situación en pleno siglo XXI. Un caso concreto, amigas y amigos, por ejemplo, es esta situación que están viviendo los colegios profesionales. Uno de los casos más complicados, por cierto, es en el Colegio de Contadores Públicos de Lima, ¿no? Más de 11 años, una, podríamos llamarlo decana o pseudodecana, según lo que se evalúe, pero no hay elecciones democráticas como corresponde. 2 años de gestión, sin embargo, lleva 11 años, no se convoca a elecciones. Por supuesto que se sostienen frente a un caso judicializado, la decana feliz de la vida y continúa en el cargo cuando lo que debe de poner es ese interés de quedarse enquistado en un poder y convocar a elecciones, buscar una alternativa que sea viable para todos los miembros de la orden. Esta situación de continuar ahí 11 años, una actitud bastante recalcitrante, nada se cosecha bueno. Y eso es lo que ha ocurrido, amigas y amigos. ¿Por qué? Porque paralelamente en la calle José de Díaz, cerca del Estadio Nacional, venía funcionando muy diminutamente, por cierto, una gestión de otro supuesto decano, que dentro de lo que compete a cumplir supuestamente revestir en rigor todos los procedimientos, todos los protocolos, ha logrado inscribirse como decano de la Orden del Colegio de Contadores Públicos de Lima. ¿Y qué advierten ustedes el día de hoy? Cerrado la institución del colegio profesional. Eso habla mucho de que no se trata solamente de aquellos que critican de que la clase política es la que anda mal, los poderosos, los que están en la cúpula del poder, son aquellos los que están pecando en exceso y cometiendo actos delictivos. No solamente está ahí, están en las instituciones pequeñas, medianas y en todos los niveles. Por ello, cuando hablamos, amigas y amigos, de que estas normativas, como por ejemplo el ISO 37001, ¿no? El compliance para el Estado, el compliance para las empresas, el compliance para las privadas, etcétera, eso va a mitigar significativamente estas situaciones recurrentes de corrupción. Habríamos que ya ir viendo en perspectiva si es que eso va a ser suficiente para recuperar la palingenesia moral en nuestro país. Lamentablemente eso es lo que viene ocurriendo en una Semana Santa, cuando hablamos pues de una semana de reflexión, donde aquellos que tienen sus pecados tienen que pagarlas con la cárcel, y bueno, eso es lo que viene ocurriendo también, ¿no? Porque, por cierto, las investigaciones, nadie pretende también echar la culpa a la Fiscalía de esta situación, ni a aquellos ciudadanos que de la policía que estuvieron en la casa del expresidente García. Se comenta ahí que actuaron un poco precipitados, no era la forma adecuada, se violaron ciertos protocolos, manifestaron que iban a ingresar porque se trataba de un allanamiento de la casa del expresidente. Ya dentro del domicilio informaron que de lo que se trata era de una detención preliminar. Entonces, eso se esclarecerá en estos días, por cierto, pero de lo que se trata es quienes tenemos una investidura en el Estado, en el cargo que tengamos, sea electo o sea desde la formación que corresponde, de ir escalando peldaños y finalmente tener un cargo de altísima responsabilidad, hay que actuar de acuerdo a ley, no tomar por sorpresa. Se sostiene ahí de que se permiten, por ejemplo, ciertas facultades que no necesariamente estarían violentando derechos constitucionales, ¿no? Por ejemplo, los agentes encubiertos, está la razón de ser el por qué van como agentes encubiertos o disfrazados de civiles, por decir, ¿no? Son aspectos que generan discusión, por cierto, como bien lo ha manifestado Erasmo Reina y Wilber Medina, los abogados del expresidente Alan García, ¿no? Amigas y amigos, de lo que queremos, nuevamente insistimos en esto, es trabajar en prospectiva, cómo ver el Perú dejando todas estas anomalías, que estos sean recuerdos del futuro ya.
por supuesto, acabar, en todo caso, la Fiscalía y el Poder Judicial que avancen con mayor prontitud, de todas maneras, en rigor, por cierto, pero no prolongar tanto tiempo como el caso de Ollanta Humala, el mismo expresidente, perdón, la misma ex candidata presidencial Keiko Fujimori, que sigue en prisión, ¿no? Eso y trabajar duramente porque no queremos que nuestra economía se frene, ¿no? El privado, las empresas, por cierto, vienen trabajando porque lo que queremos es ser mejor que el año 2018, ¿no? Hay todo ese reto, ¿no? Llegar seguramente al 4% es complicado, o 5% es una valla altísima, pero aún así los peruanos sabemos superar estas situaciones, estos vaivenes en contra. Pero, por cierto, la noticia de la semana va a ser algo que nos va a tener por varios días bastante acongojados por la muerte de un expresidente de la República. Nos vemos en la próxima edición. Políticas del indulto, los deudos de Barrios Altos y La Cantuta alzaron su voz de protesta al llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual concluyó que el Poder Judicial peruano revise nuevamente el caso. En principio considero que el juez ha tomado bastante en cuenta la recomendación por parte de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, donde dice revísese, ¿no? Entonces, bueno, él ha tomado esa posición y esa recomendación. Pero lo que no ha advertido, y ahí de repente ha pecado un poquito en exceso el juez, es de que el control de convencionalidad es un aspecto que no le compete a él. En realidad el control de convencionalidad le compete a un juez constitucional, y él no lo es. Perú en Rusia 2018, o los audios... Ya, sí, un poquito el tráfico, me comprende la situación, amigo. Cuéntanos cómo inicia la cevichería, la comida, todo. Todo nace en un puestito de carretilla. Ajá. Hace más de 40 años. Es ahí donde empezaron, donde empezó mi papá. Yo vine solo. Solo. Una carrita de madera. Ajá. En una negra. Puras conchas era Pura usted. concha negra. Conchitas Está negras. riquísimo, mira, ya soy cliente permanente acá de ¿Ya cuántos años vienes acá a comer? Ya perdí la cuenta, creo algo de 5 años. Y siempre acá. Fiel a Fausto. Este es el negocio de tu papá, su carretilla, todo. ¿Y tú? Bueno, ahora te voy a invitar a mi local, que he desarrollado las técnicas que ahora vas a ver en un nuevo local. Oye, y son 3 hijos ustedes, ¿no? Tienen 3 hijos. Dos damas y un varón que está... Y a todos les inculcaste la comida. Así lógicamente. Escúchame, la comida y el look también. El look, mira, ese es el look. Ah, con la cosa la moda, pues, está la moda. Zitterun, yalla muzikanti, itti vai, itti veni, sembra lo strumento in mano. Zitti mi chiamano, sì.